Hola, buenas noches. Mi nombre es Felipe Alegría, soy parte del equipo de Criollo Productora y en esta ocasión estamos acá para presentar lo que es nuestro primer episodio de nuestros cortos documentales, el cual lleva el nombre de Río Maule. Eh, Este se trata de documentar la belleza natural que tenemos asociada a nuestro principal curso fluvial, que va aquí en las costas del río de Constitución. El río Maule es un afluente que nace allá en la cordillera de los Andes, la laguna que lleva su mismo nombre, recorre 240 kilómetros para llegar a desembocar acá en nuestra ciudad, al lado en Constitución. Eh, Como criollo quisimos tratar de documentar este ecosistema que presenta bellezas naturales, una variedad de colores y fauna y flora característica de la zona. Es una zona que se caracteriza por ser una desembocadura que se denomina estuario, que mezcla las aguas dulces de los ríos con las aguas saladas del mar y entrega una gran diversidad de especies de aves, como por ejemplo podemos encontrar pelícanos, garzas, patos, taguas, cormoranes, tréguiles, una variedad de aves que hacen de este su hogar y están alimentándose acá, viviendo día a día, y que nosotros como maulinos tenemos la posibilidad de verlos día a día, pero quizás no le damos la importancia de que ésta se merece. El río Maule ha sido parte de la historia por años y años. En el pasado fue conocido por nuestros antepasados, los cuales lo denominaron río Maulen, el río de las nieblas, el río lluvioso, y nosotros tuvimos la suerte de poder grabarlo de esta manera. Grabamos en invierno, estuvimos alrededor de 2 meses documentando todo desde la desembocadura hasta el río arriba. Tuvimos la oportunidad de navegar, conocer un poco lo que son los ecosistemas boscosos que están asociados al río, como lo son los aromos, los pinos, que eso ya es introducido, pero también lo nativo, el bosque esclerófilo, que tiene la característica de presentar hojas duras y tener especies dominantes como el boldo, el peumo, el molle, el mac, el quillay, y también el que se lleva todos los premios, que es el bosque transicional maulino, un bosque que hoy en día se encuentra en serios problemas de conservación. Ya quedan muy pocas partes de la región del Maule y aún tenemos el privilegio de poder documentarlo aquí en las laderas del río. Es un bosque que, como característica, renueva las hojas todos los años, y tenemos especies como el ruil, el gualo, el roble, y que le entrega una belleza a nuestro ecosistema. Como criollos los queremos dejar invitados a que se conecten con nosotros, que nos sigan en nuestras redes sociales, que vamos a seguir generando material de todos los ecosistemas que tenemos en nuestra región, y queremos llevar a ustedes la belleza de estos lugares y mostrarles la biodiversidad que en ella tenemos. Y para motivar un poco más y que nos acompañen, vamos a sortear por nuestras redes sociales unos premios de nuestros colaboradores, una libreta de nuestros amigos de Jaguar, vamos a tener una mantención de bicicleta de nuestros amigos de Cocas Bike, unos calcetines y unos productos de coreanamente chilena, unas mermeladas, unas sales y un vino pipeño por parte de algunos amigos de la Fundación Cinecon. Y los dejamos invitados a que disfruten este corto. Son 8 minutos de material que grabamos con nuestro amigo audiovisual, hicimos el montaje, los traemos hacia ustedes y esperemos que lo disfruten como nosotros disfrutamos también documentando este río Maule y su belleza. Nuestros antepasados lo conocían como río Maulén, el río lluvioso o río de las nieblas. Pasaba de voz en voz, de generación en generación. Hoy en día, su paisaje ha cambiado a lo largo del tiempo,
pero su belleza sigue intacta. Asociado a él converge la vida. Es el cuarto de mayor envergadura de Chile y el primero de la región. Junto a él encontramos una red de humedales que se forman por aguas que llegan al río. Son zonas húmedas que suelen inundarse en alguna época del año y que cumplen un importante rol que entrega servicios ecosistémicos y son hogar de una diversidad de aves. Entre ellos está el 7 colores. Habita en este ecosistema de tamaño pequeño y atractivo, llamativo por el abanico multicolor que presentan sus plumas, de movimientos rápidos y escurridizo, pero sigiloso. Su vida la hace asociada a los juncos y totoras que crecen naturalmente y su alimento se basa en pequeños insectos e invertebrados que se encuentran en el agua. Mientras tanto, desde el cielo, alguien los observa. Las rapaces se insertan como señores de las alturas con visitas al ecosistema ribereño. Entre ellos, el bailarín, suspendido en el aire, acecha majestuosamente en busca de alguna presa. Además, tenemos a los churretes, que siempre están asociados a los cursos de agua. Todos ellos son parte de los habitantes de este ecosistema. La desembocadura agrupa una gran abundancia de aves que se alimentan y descansan. Tienen la denominación de estuario, pues se mezclan las aguas dulces del río con las saladas del mar. Es la parte más amplia de todo su caudal y culmina con una desembocadura de un solo brazo de aproximadamente 200 metros. En este sector encontramos una diversidad de especies que conviven en armonía, algunas típicas de las costas y otras de los sistemas ribereños de aguas dulces. Pelícanos, garzas, cormoranes, patos y taguas comparten el mismo hábitat. Pareciera que todas comenzarán sus días con recorridos por mar y cielo. Al parecer, conocen el paisaje a la perfección. Las aguas del río Maule entregan alimentos y refugios para todos estos habitantes. Sus calmadas aguas permiten navegar sin dificultad. Más arriba están los cisnes, inconfundibles por su gran tamaño y los colores contrastantes de su cuerpo. Tranquilos en su hábitat, se acompañan y se congregan. Los cormoranes o yecos recorren en bandadas el río. Son excelentes buceadores y, a diferencia de muchas otras aves, no presentan la capacidad de impermeabilizar su plumaje, por lo que deben aprovechar momentos del día al sol para secar su cuerpo. Son sociables y se ven comúnmente acompañando a garzas y pelícanos. Estos últimos son las aves más grandes de la desembocadura. Si bien su hábitat son las costas, suelen descansar y alimentarse en el cauce del río Maule, próximo a la desembocadura. Por otro lado, los ruidosos treguiles, que se hacen notar por su fuerte vocalización. Solo cuando se encuentran alimentándose, parece verlos un poco más en calma. Ambientado el paisaje se encuentra la vegetación de las laderas del río Maule. A pesar de que en primera instancia parece verse dominado por aromos y pinos, el río aún alberga la belleza de lo nativo, que aún resiste, prevaleciendo en su territorio. Tiene la denominación de bosque esclerófilo, el cual se caracteriza por presentar especies vegetales de una hoja dura adquiridas como adaptación del clima mediterráneo de la zona. Las especies como el molle, boldo, litre, peumo y quillay son comunes de encontrar en este tipo de bosques. Pero quien se lleva todos los premios es el bosque transicional maulino.
A pesar de que algunas de sus especies se encuentran en serios problemas de conservación, aún tenemos el privilegio de observarlos en el río Maule. Bosques caducifolios que renuevan sus hojas cada año fueron la materia prima de la economía en tiempos pasados por la calidad de su madera, la cual servía para la construcción de embarcaciones de la zona. Árboles como el roble, gualo y ruil son comunes de encontrar acá, todos pertenecientes a la misma familia que solo la encontramos en el hemisferio sur, los Nothofagus. Sus maderas distintivas, las tonalidades de sus hojas que cambian en cada estación y la capacidad que tienen de agrupar diversidad los hace de una belleza particular, de la cual ya quedan en muy pocos lugares. El río Maulén ha sido refugio y hogar durante épocas de muchos individuos que viven asociados a él, incluso nuestra sociedad. Vía de conexión que invita a ser conocido y que realiza un llamado a la protección, al cuidado de los ríos para que futuras generaciones lo disfruten sin alteraciones, con la misma majestuosidad que se alzan sus colores, especies y, por supuesto, sus aguas.